Buenas noches. Pues yo quería hacer un breve comentario de nuevo acerca de lo que está pasando en estos días, un poco en el país, un poco en el mundo, ¿no? Y quería yo hablar de este lenguaje que se usa en las redes sociales, sobre todo por grupos políticos en México, y que desde mi punto de vista es un lenguaje extremista y desde mi punto de vista es un lenguaje de descalificación, de no reconocimiento del otro, de avasallamiento del otro. Y no estoy hablando de alguien en particular o de algunos en particular, me refiero en general a la manera como se discute en las redes sociales en México, ¿no? Una manera de excluir al otro, de no reconocer al otro. Y esta preocupación es una preocupación personal, a lo mejor, como dice un amigo mío, pues no te metas en eso, déjalos. Pero en realidad yo veo que cada día que pasa, México, nuestro país, bañado en sangre por el crimen organizado, por el narcotráfico, bañado en sangre literalmente el país, y las y los mexicanos que tienen algún tipo de posibilidad de discutir en las redes sociales, no se, desde mi punto de vista, no se distinguen por ser distintos a los criminales. O sea, yo pienso que hay en el ser nacional, ¿verdad?, algo que está podrido, algo que está mal, ¿verdad? Algo que no quiero decir de por sí, pero quiero decir que el lenguaje que se usa para atacar, para menoscabar al otro, ¿verdad?, es una manera de no aceptarlo. Y una sociedad no puede prosperar si no aceptamos a los demás, si los demás no aceptamos a los demás, valga la redundancia, ¿no? Entonces esto se trasmina, pasa de la violencia del crimen organizado, de la violencia del narcotráfico, de la violencia de las fuerzas gubernamentales contra los supuestos criminales, ¿verdad?, o contra los criminales, de la violencia de las policías en contra de los jóvenes, en contra de los estudiantes que protestan, en contra de quien se sospecha, así únicamente porque se sospecha que es criminal, ¿verdad?, la tortura, la violencia y la violencia verbal. Y yo sostengo, ¿verdad?, es una opinión mía, a lo mejor es una opinión equivocada, que algo está podrido en el ser del mexicano, en el ser nacional, que nos conmina a avasallar al otro, ¿verdad?, a anular al otro, a insultarlo. No estoy diciendo que yo estoy libre de pecado, ¿verdad? Yo también a lo mejor he pecado de eso y a lo mejor lo digo porque lo he vivido también, ¿no? Pero lo digo con franqueza. Digo que tenemos que descubrir, ¿verdad?, en nuestro ánimo, este ánimo avasallador del otro, esta no aceptación de los demás, de los otros. Y yo sostengo que esto envenena la discusión económica, la discusión política, la discusión religiosa, la discusión sobre temas sexuales. Las discusiones están contaminadas por el no reconocimiento del otro. Y desde luego nos lleva a la política. En un mundo que está habitado por la intolerancia, porque este mundo en el que vivimos está habitado por la intolerancia, por el aprovechamiento y la apropiación de los recursos naturales del planeta por parte de las grandes potencias económicas, y por otro lado esta intolerancia, ¿verdad?, este no reconocimiento de los habitantes que viven en un país, y que entonces las grandes potencias se sienten con el derecho de destruir un país, como lo hicieron en Irak los Estados Unidos, ¿no? Destruyeron un país, destruyeron Libia, ¿verdad? Están tratando de destruir Siria. ¿Y todo por qué? Por el gas y por el petróleo. Pero en México, los narcos matan para traficar su droga, matan porque secuestran y sacan dinero del secuestro, violan, asesinan, ¿verdad? Y por otro lado, las fuerzas del Estado
también atropellan, violan, asesinan, pero la sociedad, cuando discute en las redes sociales, las y los mexicanos, igual es una encarnizada discusión. Cada tema es una encarnizada discusión y es una manera de excluir al otro, de acusar de asesino al otro, de acusar de asesino al que no es como él. Y entonces son palabras como traidor, asesino y concepciones milenaristas de un segmento de la izquierda más primitiva, más silvestre que el país ha conocido. Y entonces hay una concepción milenarista, digo yo, de que se va a acabar el mundo como lo conocemos en el 2018 y un tirano bueno va a emerger, ¿verdad? A como dé lugar y va a destruir a lo que ya se califica de un nombre complejo, a todas las fuerzas políticas que no sean como este partido, que además, desde mi punto de vista, tiene un nombre racista, ¿verdad? Y manipula el significado de ese nombre, ¿verdad? En este país, ¿no? Entonces yo digo que cuidado, y no hablo nada más de los morenos, que todos, la gente de derecha, la gente de centro derecha, la gente del PRI, la gente de Morena, ¿verdad? Tienen un lenguaje autodestructivo, destructivo, ¿verdad? Y una enorme intolerancia. Y yo sostengo que en esas condiciones no se puede construir una sociedad democrática. Yo sostengo que en esas condiciones lo que hemos construido es una sociedad que es incapaz de verse, de reconocerse plural, de reconocerse diversa. Una sociedad incapaz de asumirse diversa y plural. Y que no son capaces los ciudadanos de este país de entender que la riqueza del país está en su diversidad. Entonces, en esas condiciones, estamos marchando cada día con más crímenes, con más muertes, ¿verdad? Y con más discusiones cada vez más encarnizadas, cada vez más excluyentes, ¿verdad? Cada vez menos democráticas y cada vez más autoritarias. Y la discusión es, vamos a ser capaces, digo, la medio conclusión, ¿verdad? Las y los mexicanos, de construir las condiciones para que podamos discutir qué clase de país queremos y no nos estemos arrebatando al país como si se tratara de un guiñapo, ¿verdad? Porque eso es lo que está ocurriendo. Y si yo no pienso como tú, y si yo no me sumo al coro, ¿verdad? Entonces soy un traidor. De uno o del otro lado, ¿no? Soy un traidor. Si no voto por unanimidad, soy un traidor. Tengo que ser unánime para no ser un traidor, ¿no? Y esta idea de que la solución del país es un solo hombre, llámese como se llame ese hombre, pero obviamente es el rayito de esperanza el que se asume como yo o el diluvio. Entonces, francamente, nosotros, ¿verdad?, las y los mexicanos, no podemos construir un país democrático sobre la base de la exclusión. Y lo digo, obviamente, con pasión, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la pasión, estoy en contra del odio enfermizo, de esta idea de llamar criminal, asesino, ¿verdad?, sin ton ni son. En todo caso, ¿verdad?, igual a quien defienden estos sectores más radicales y más insultones de las redes sociales, pues es un asesino, ¿no? Pues él apoyó a Barca, es con la misma autoridad con la que se califica de asesinos a los otros, llámense como se llamen, ¿verdad? Igual el que apoyó a un alcalde que mandó, es claro que mandó matar a los estudiantes de Ayotzinapa, pues es igual un asesino, ¿no? Entonces, pues vamos a ser gobernados por asesinos, nos pongamos como nos pongamos. Pero de todas maneras, yo pienso que tenemos que abrir un canal de comunicación racional y que no se puede discutir sobre la base de los absolutos. Pues tal vez esta desordenada disquisición pues no abunde o no dé, porque yo también tengo mis preferencias, ¿no? Y podré ser calificado de traidor,
y poder ser calificado de derechas o como quieran, pero tengo mis opiniones, ¿verdad? Y tengo derecho de tener mis opiniones, y por eso grabé este breve comentario que espero abone a un terreno fértil donde entendamos que este país es plural. Ahí lo acabamos de ver en Argentina, el voto está dividido. En Argentina ganó un candidato que no era el candidato de la izquierda y que ganó por una apretada votación. Y el candidato de la izquierda reconoció su derrota automáticamente, porque el que compite en una elección democrática tiene que estar dispuesto a aceptar que no ganó por un voto. Y llamar fraude a la derrota, pues es muy fácil. Siempre los demás se tienen la culpa, no yo. Y esa es la mediocridad más grande. Entonces, y lo estamos viendo. Nunca quien pierde va a aceptar que pierde si no tiene una mentalidad democrática. Esa es la enseñanza de lo que acabamos de ver en Argentina, donde el que pierde inmediatamente reconoce que pierde. Ese candidato que perdió en un escenario cerrado, seguramente, si Macri gobierna mediocremente, será el próximo presidente de Argentina, porque tuvo la grandeza de reconocer su derrota. Buenas noches, abonemos al camino de la democracia para construir una sociedad democrática. Muchas gracias.